Bueno, esta primera parte está dedicada a comentar algunos principios fundamentales, esenciales del pensamiento conductista, que yo los he resumido en cinco puntos, que son los siguientes. Primer aspecto, vamos a señalar que todos los fenómenos psicológicos, que son los que están representados por los términos psicológicos del vocabulario ordinario, llámese percepción, memoria, atención, pensamiento, emociones, etc. Todos estos fenómenos, de acuerdo a la visión conductista, consiste en alguna forma de interacción entre un individuo y objetos estímulo, y que esa relación es analizable como una relación de contingencia estímulo-respuesta. Pero aclarando que contingencia no quiere decir pues un solo estímulo y una sola respuesta, como muchas veces se malentiende, sino una relación donde participan muchos estímulos y respuestas en una sola conducta. Aquí, por ejemplo, yo quiero traer a colación una crítica que a veces es muy simplista que se le hace al conductismo en el siguiente sentido. Si un alumno está mirando la pizarra o está mirando la diapositiva, ¿podemos decir que está atento a la clase? No, no es cierto, porque el hecho de que esté mirando no implica que esté atento. Entonces el crítico del conductismo dice, sin embargo los conductistas creen que porque estar realizando la conducta o la respuesta de mirar la diapositiva, eso quiere decir que está atento. Pero el conductista nunca ha sostenido una cosa así. Estar atento no es solamente un acto motor de dirigir los ojos hacia un lugar determinado, es más que eso. Pues estamos hablando que una relación de contingencia involucra muchos estímulos y muchas respuestas, no todas ellas necesariamente observables en un determinado momento, sino en distintos momentos. Bueno, en segundo lugar, estas relaciones de contingencia son probabilizadas y posibilitadas por factores diversos, tales como factores biológicos pasados y presentes, que son las condiciones genéticas, congénitas, enfermedades, estado de salud, fatiga, etcétera, que pueden influir en la conducta, la historia interconductual, que son todas las experiencias que esta persona ha tenido desde su concepción, factores contextuales ambientales, que son otros eventos que no es el estímulo al que el sujeto responde, pero que también pueden estar presentes en ese momento y que pueden influir en la conducta, y finalmente los llamados medios de contacto, que son objetos, situaciones o eventos que van a posibilitar una interacción con el objeto estímulo, llámese un medio físico o un medio social normativo, como pueden ser las reglas, normas, valores establecidos en una determinada cultura. Entonces, en suma, relaciones de contingencia que son moduladas por estos cuatro tipos de factores. Eso es el evento psicológico para el conductista. Para explicar un evento psicológico concreto, específico, lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de estos eventos de estímulo y de respuesta participantes en esa conducta y también estos factores probabilizadores y posibilitadores que hemos mencionado. Y en segundo lugar, determinar cómo todos estos factores interactúan entre sí, porque no es que se van agregando unos a otros, sino que entre todos ellos hay un juego de interacción y de toda esa interacción resulta el producto conductual que observamos en un determinado momento. Estamos considerando que todos estos factores, llámese contingencias, factores posibilitadores y factores probabilizadores, son factores naturales, factores que tienen un estatus de existencia físico, que no quiere decir que sean eventos físicos solamente, pero que tienen un estatuto de existencia físico y por lo tanto son observables o potencialmente observables. Y también hay que tener en cuenta que si nosotros consideramos estos factores separadamente, estos serían objeto de estudio de distintas disciplinas. Es decir, por ejemplo, los factores biológicos son un tema de la biología, ¿no? Los medios de contacto físicos son temas de las ciencias físicas. La naturaleza de los estímulos es tema de la ciencia física biológica. Eso, es decir, el psicólogo en sí no estudia el organismo, no estudia los estímulos, no estudia los objetos. Lo que el psicólogo estudia es la interacción de un organismo con esos objetos. Ese es el campo propio de la psicología. Y finalmente, la explicación psicológica no es reduccionista. Yo quiero en este aspecto enfatizar en lo siguiente. Los físicos, por ejemplo, lo que hacen es explicar la materia en base a elementos constituyentes de esa materia, y que estos elementos pues son cada vez más pequeños y por lo tanto va a llegar un momento en que están a una escala que no permite su observación directa.
O también los explican en función de eventos, digamos, distantes en el tiempo y el espacio, que tampoco son fáciles de ser observados directamente. Entonces, en esa disciplina, donde lo que ellos investigan son sustancias, es dable y es aceptable hablar de entidades que están más allá de una posibilidad de observación directa, como cuando uno habla de átomos, partículas elementales, por ejemplo, o cuando uno habla de galaxias lejanas que ningún telescopio puede llegarlas a observar, pero que se infiere que están ahí por los efectos que producen. Pero la pregunta que nos hacemos es si ese modelo y ese esquema se puede trasladar a la psicología. Y la respuesta es que no. Para el conductista, el tema de la psicología no es una sustancia que hay que explicar en función de otras sustancias invisibles. El tema de la psicología son relaciones, es la forma como un sujeto se relaciona con su medio ambiente. Y en ese aspecto todo es observable y todo es accesible al estudio y comprobación directa. Muy bien, entonces, de acuerdo a este esquema, nosotros podemos concluir pues que en la explicación psicológica no se requiere postular elementos, digamos, ubicados en otro nivel o en otra escala de observación que no sea el conductual para explicar el desempeño de un individuo, pero al mismo tiempo eso no excluye la posibilidad de que se pueda hacer una investigación objetiva de todos los fenómenos psicológicos que en el lenguaje ordinario vienen catalogados con estos términos que ya mencioné, ¿no? Pensamiento, percepción, etc. Pensar es comportarse, ¿no? Es interactuar, es como el sujeto, por ejemplo, enfrenta una tarea. Percibir es discriminar, ¿no? Es discriminar y es, por lo tanto, orientarse con respecto a los objetos. Todo es conducta, por lo tanto, todo está sujeto a una posibilidad de investigación objetiva. Lo que sí se plantea en todo caso es que estos términos no deben hacer referencia a entidades inobservables, sino que hacen referencia a lo que el sujeto hace, a lo que realmente vemos en la práctica del sujeto, y que eso sí está sujeto a una observación y a una inspección objetiva y pública. Bien, entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la pregunta fundamental de este debate contingencias-cognición? La pregunta es la siguiente. Dado el desempeño de un sujeto, alguien que hace algo, una persona que hace o dice algo, ¿ese desempeño se puede explicar únicamente, la pregunta es esa, ¿no? ¿Ese desempeño se puede explicar únicamente como relaciones de contingencia que están probabilizadas y posibilitadas por todos estos factores que ya hemos mencionado, factores biológicos, historia, eventos contextuales, medios de contacto? O, además de ellos, hace falta también mencionar y hacer intervenir otras clases de eventos, otras clases de estructuras, a lo cual le llamamos la cognición, que por lo tanto no comprende ninguno de estos aspectos que acabamos de mencionar, pero que en todo caso sería una materia de esclarecer de qué se trata. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, lo cognitivo nosotros lo podemos definir colectivamente como aquel conjunto de eventos y entidades internos que explican el desempeño, lo que hace una persona o lo que dice una persona, y que tiene dos atributos. El primero es que estos eventos o estas entidades no pueden identificarse ni como elementos contingenciales, es decir, no son ni estímulos ni tampoco respuestas, ni internos ni externos, ni tampoco pueden identificarse como eventos o como factores biológicos concretos. Es decir, un impulso nervioso no es un evento cognitivo, una alteración hormonal, un fenómeno físico en el sistema nervioso, no son fenómenos cognitivos, en primer lugar. Y en segundo lugar, estos eventos o estas entidades internas, algo muy importante, contienen información que es necesaria para la realización de uno o de muchos desempeños específicos. Es algo así, sería un evento o una entidad que trae un programa, un software o algo que es necesario para que el sujeto realice un acto, un desempeño, o más bien un conjunto de desempeños que tengan alguna relación entre sí. Ahora, el término cognición ha sido aplicado de manera correcta o incorrecta a una serie de cosas muy diferentes que nosotros tenemos que revisar antes de llegar a una conclusión. Aquí por lo menos hay 6 usos diferentes de la palabra cognición. Y algunos de estos usos los vemos en muchas de las ponencias que tenemos en este congreso. Por ejemplo, la cognición como funciones de procesamiento de información, la cognición como reglas y o competencias, la cognición como estructuras mentales innatas, la cognición como conducta encubierta y o evento privado, la cognición como relaciones semánticas y la cognición como mediación verbal de la conducta no verbal. Vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos.
Como procesamiento de información, hablamos en este caso de actividades que supuestamente tienen su asiento en el cerebro y que son los que van a permitir recabar la información del estímulo, procesar esa información y posteriormente dar lugar a una respuesta. Ahora, para un conductista no debería haber problema, pienso, ¿no?, en aceptar la existencia de estos mecanismos siempre y cuando no se suponga que esos mecanismos de alguna forma determinan la respuesta de una forma independiente a las contingencias. Es decir, dadas ciertas contingencias, estas contingencias deben llevar a un comportamiento o a un desempeño determinado, aun cuando existan todos estos procesos. Pero el cognitivista lo que dice es que estos procesos de alguna forma determinan la respuesta, de tal manera que aun cuando el estímulo sea el mismo, la respuesta no necesariamente va a ser la misma de un sujeto a otro o de un momento a otro, porque estas actividades de procesamiento de alguna forma van a interferir y van a modificar la actividad de una forma independiente a la acción de estas contingencias. Y eso es lo que presenta un problema para el conductista. ¿Cómo explicar esa variabilidad de la conducta? El cognitivista y también los psicólogos humanistas de alguna forma apoyan la teoría del procesamiento de información porque esto de alguna manera garantiza un grado de espontaneidad y creatividad en la conducta. Es decir, el sujeto no responde solo al estímulo o solo a las contingencias, sino que es capaz también de espontáneamente él generar conducta y crear conductas en base a estos procesos. Bien, en segundo lugar, la cognición como reglas y o competencias. Una competencia vendría a ser una regla, digamos, general de acción que permite a un sujeto resolver una clase de problemas, ¿no? Por ejemplo, saber sumar es una competencia. ¿Por qué razón? Porque el saber sumar quiere decir hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, sumar con los dedos, sumar con lápiz y papel, con una calculadora, mentalmente, etc. Actividades de muy diversos tipos, pero que tienen una funcionalidad común. A eso le llamamos una competencia. O conocer un concepto, por ejemplo, ¿no? El niño que sabe lo que es el gato es aquel que es capaz de reconocer cualquier gato, aunque nunca lo haya visto anteriormente, por ejemplo, ¿no? Ese término de desempeños, ese tipo de desempeños es lo que llamamos competencias. Y algunos consideran las competencias como aspectos de la cognición por una razón, porque el sujeto que demuestra una competencia realiza un acto nuevo y variado en situaciones nuevas. Es decir, si es nuevo, quiere decir que el sujeto no ha tenido la oportunidad de aprender ese desempeño, como cuando lo que dije hace un momento, cuando el niño le dice gato a un gato que nunca antes ha visto, ¿cómo es capaz de decirlo si nunca lo ha visto antes, ¿no? Y nunca se ha reforzado su respuesta de decir gato ante ese gato, porque es la primera vez que lo ve, ¿no? Entonces, esto es lo que le da a ese tipo de desempeños una caracterización que parece no ser fácilmente manejable desde una óptica conductista. De ahí que las competencias son consideradas como un tipo especial de cognición o una manifestación de lo que llamamos cognición. Diríamos que es la estrella de lo que llamamos lo cognitivo, las estructuras mentales innatas. Cuando un sujeto adquiere competencias, por ejemplo, cuando aprende a sumar, o cuando aprende a hablar, o cuando aprende conceptos, o lo que sea, esta persona es capaz de hacerla porque existen ya otras competencias previamente en el sujeto que pueden ser incluso de naturaleza innata, no adquiridas por el sujeto. Esa es la gran pregunta sin resolver hasta ahora, pero de lo cual hablaremos al final en la conclusión. Por ejemplo, ¿no?, estas competencias supuestamente más básicas e innatas consistirían en la utilización de ciertas reglas formales, por ejemplo, modelos matemáticos, modelos lógicos, modelos gramaticales, por ejemplo. Estas reglas se aplican independientemente del contexto o del problema concreto que hay que resolver, porque son reglas abstractas, ¿no? Y además, otra cosa, la experiencia previa no influye, o si influye, lo hace muy relativamente en el génesis, en el desarrollo, la creación de estas reglas y en su aplicación. Ejemplo. Piaget, por ejemplo, sostenía que el niño, lo que va evolucionando cuando el niño crece y madura cognitivamente son esquemas lógicos. Y el niño resuelve el problema haciendo uso de estos esquemas lógicos. Y el cambio de pensamiento o la evolución cognitiva consiste en el reemplazo de ciertos esquemas lógicos por otros, a medida que el niño va madurando. Pero estos esquemas lógicos parece ser que ya están, pues, como dice aquí, sembrados en la mente del niño, y lo único que hay que hacer es regar esa semilla sembrada para que se vaya desarrollando. Y esto de regar la semilla es la educación. Pero la educación actúa sobre modelos lógicos que ya están de alguna manera programados en el cerebro o en la mente del niño o del sujeto.
Chomsky, por ejemplo, dice que los seres humanos somos capaces de hablar gramaticalmente porque de alguna forma la gramática ya existe en nuestro cerebro. Y hay una gramática universal de la cual, digamos, fluyen las gramáticas de todos los lenguajes humanos habidos y por haber. Fodor, por ejemplo, personaje no muy conocido, pero igualmente radical en estos conceptos, sostiene que para muchas de las actividades que realizamos hay un módulo, hay una estructura en el cerebro que controla esa función. Por ejemplo, la percepción de la profundidad quiere decir la capacidad para distinguir lo que está lejos de lo que está cerca, visualmente. Esa habilidad se aprende o de alguna forma ya existe en el cerebro programada. Esa es la cuestión de los módulos mentales que nos menciona Jerry Fodor. ¿Cómo explicar el carácter productivo y sintáctico del lenguaje, por ejemplo? La productividad del lenguaje hace referencia a que nosotros, con un vocabulario limitado, de unas 6.000 o 7.000 palabras, podemos formar millones de oraciones. Y no es necesario que cada una de estas oraciones las hayamos aprendido, simplemente lo que hacemos es juntar las palabras de una determinada manera y formar oraciones. Y sobre eso quiero contarles una pequeña anécdota, aprovechando que parece que voy a ser el único en esta sala. Me voy a demorar un poquito. Entonces. Miren, en 1934 Skinner estaba en una cena de los egresados de Harvard y le tocó sentarse con el filósofo Whitehead. Y en un momento dado conversaron y hablaron acerca del tema del conductismo. Y Whitehead le dijo a Skinner: señor Skinner, yo estoy dispuesto a aceptar que el conductismo tenga razón en todo, menos en una cosa, en el lenguaje. Y Skinner lo miró sorprendido y le preguntó por qué. Y Whitehead le lanzó este reto: explíqueme, señor Skinner, así le dijo, explíqueme, señor Skinner, ¿cómo es posible que yo en este momento diga no existe un escorpión negro cayendo en este momento del mantel de la mesa? Fíjense el reto que le lanza Whitehead a Skinner, ¿no? Que explique cómo es que Whitehead dice esa oración, ¿no? No existe un escorpión negro cayendo del mantel de esta mesa. ¿Por qué Whitehead escogió una frase tan estrambótica como esa? A ver, hagamos una cosa un poco dinámica. ¿A qué creen ustedes que se debe que Whitehead escogió como ejemplo una frase tan rara como esa para lanzarle el reto a Skinner de cómo un conductista explicaría el lenguaje? Porque no es lo que podría dar, porque es más difícil que haya sido aprendido, que haya sido escuchado alguna vez por alguien. Así es. Es decir, prevalecía la idea de que la explicación conductista del lenguaje consiste en que los sujetos dicen oraciones previamente escuchadas o previamente reforzadas. Ahora, es muy poco probable que Skinner o Whitehead hayan dicho anteriormente no existe un escorpión negro, o lo hayan escuchado o leído en algún sitio. Por lo tanto, explicar esa oración implica algún tipo de apelación a procesos creativos, generativos o algo así, no propiamente de asociación de estímulos o de aprendizaje, ¿no? Bueno, eso es a lo que le llamamos productividad, ¿no? El pensamiento productivo. No le contestó nada, simplemente al día siguiente, es que no tenía una respuesta en ese momento. Pero esta anécdota Skinner la cuenta en su libro Conducta Verbal, en uno de sus apéndices. Ahí está esta anécdota. Él lo que menciona es que al día siguiente empezó a escribir ese libro, Conducta Verbal, el cual fue publicado 23 años después. O sea, el reto que le lanzó Whitehead fue la motivación para fue el estímulo instigador, diríamos así, para redactar esa obra, ¿no? Y pensar, pues, cómo explicar un comportamiento verbal. La sintaxis justamente son las reglas para combinar unidades, como por ejemplo combinar palabras o frases cortas, y con esas palabras y frases cortas formar oraciones. Entonces la pregunta y el reto acá es cómo explicar estos fenómenos desde una visión estrictamente conductista. Parece que este tipo de fenómenos requiere la operación de reglas o esquemas o competencias, si queremos decirlas de esta manera, no fácilmente explicables como comportamientos aprendidos. Bien, en cuarto lugar también encontramos el concepto de cognición como haciendo referencia a conductas encubiertas y o eventos privados. Ahora, la llamada conducta encubierta en realidad es conducta. La única diferencia es que es un comportamiento que no puede ser percibido a simple vista por otros sujetos, pero que sí se puede captar con instrumentos, como por ejemplo los latidos del corazón, bueno, cualquier respuesta interna que algún instrumento puede llegar a acceder. En el caso de los eventos privados, con los cuales muchas veces se confunde la conducta encubierta, estamos hablando de algo muy distinto, ¿no?
no es lo mismo encubierto que privado. Lo privado hace referencia a eventos que solo son accesibles para el sujeto. Es decir, que ni siquiera un instrumento puede llegar a captar. Ejemplo, vamos a suponer que a ti te late fuerte el corazón, tu presión arterial se incrementa, etc. Todo eso puede ser medido con instrumentos. Son respuestas encubiertas. Pero lo que esos instrumentos no pueden captar, por ejemplo, es la emoción que estás experimentando en ese momento. A eso es a lo que le llamaríamos lo privado. El significado o el contenido de estas respuestas. Pero tenga usted en cuenta que un sentimiento o una emoción no solamente involucra respuestas encubiertas, sino también respuestas abiertas, ¿no? Lo que uno dice, lo que uno hace en ese momento, ¿no? Obviamente. Entonces, lo encubierto sería la reacción muscular glandular y lo privado es lo que se siente, o lo que se piensa, lo que uno experimenta en ese momento. Ahora, pero ya desde hace bastante tiempo los eventos privados han dejado de ser un problema para el conductismo, desde que nos hemos adscrito a la teoría según la cual lo privado viene a ser la forma como el sujeto reacciona al mundo, a la realidad, a los hechos que acontecen en su alrededor, en función de reglas socialmente adquiridas, socialmente aprendidas y que prevalecen en el marco de una cultura. Por ejemplo, sentir vergüenza por algo quiere decir que la persona, ante un hecho dado que es censurado y castigado, o ante una conducta que en su medio cultural es censurada y castigada, esa anticipación al castigo genera respuestas fisiológicas, que son físicas y son los eventos encubiertos que hemos mencionado, y que se pueden captar con instrumentos, pero el sujeto, además de tener esas respuestas fisiológicas, realiza él mismo una interacción con esas respuestas fisiológicas. Y esa interacción es lingüística. Y esa interacción lingüística está regulada por las normas sociales y culturales. De tal manera que esas normas sociales y culturales van a determinar cómo la persona responde a su propio organismo, que en ese momento está reaccionando ante una amenaza de un castigo o una censura social. Y a eso es a lo que le llamaríamos nosotros la vergüenza. Por lo tanto, cuando una persona dice, por ejemplo, estoy triste por tal cosa, o me da vergüenza tal cosa, o siento un rencor dentro de mí, o lo que sea, ¿de qué está hablando realmente? Está hablando no de un rencor que esté dentro de él, sino que está hablando en realidad de lo que ha hecho o lo que va a hacer, de las normas sociales que rigen sobre ese comportamiento, de cuánta esta persona ha aprendido esas normas sociales y de cómo los demás están reaccionando a su comportamiento. Es decir, hablar de eventos privados al final es hablar de eventos públicos y observables. Así que, problema resuelto. En quinto lugar, la cognición como relaciones semánticas. El lenguaje expresa significados. El lenguaje siempre se ha mencionado, siempre se ha dicho que es un vehículo para comunicar ideas. Y además es referencial, es decir, las personas hablamos de cosas que no están en el aquí y el ahora, ¿no? Hablamos de personas que están en otro sitio o de eventos del pasado o del futuro, por ejemplo, ¿no? Pero estos tampoco son problemas especialmente, digamos, serios. En cuanto al significado, el significado en sí hace referencia a las contingencias de las cuales forma parte la conducta. Es decir, dependiendo de cuáles son los reforzadores y los estímulos discriminativos, si queremos usar el esquema skinneriano, de una respuesta, esos son los que dan el significado de esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, si tú alzas la mano para saludar a alguien, ¿cuál es la contingencia de reforzamiento? La presencia de la otra persona que te va a responder el saludo. Entonces, se puede decir que, ¿cuál es el significado del acto de levantar la mano? Saludar. Pero también puedes hacer lo mismo para cubrirte la cara para que no te dé el sol, por ejemplo. En ese caso, la contingencia de reforzamiento es evitar un estímulo aversivo que es la luz solar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de ese acto? El significado de ese acto es protegerse del sol. El significado lo dan las contingencias, ¿no? La referencia alude a relaciones derivadas, es decir, ustedes conocen los experimentos sobre los experimentos de discriminación condicional en los que se han probado las relaciones de equivalencia, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de transitividad, por ejemplo, en las cuales el sujeto responde relacionando estímulos que no están directamente relacionados en su experiencia, ¿no? Cuando el sujeto asocia A con B y luego B con C, también puede llegar a asociar A con B, por ejemplo, ¿no? Y esto entonces explica las relaciones de referencia que son una característica fundamental del lenguaje. Y finalmente, también la cognición se ha entendido como mediación verbal de la conducta, ¿no? Es decir,
yo respondo a las cosas de acuerdo a cómo yo hablo acerca de esas cosas, ¿no? Lo que dice la terapia cognitiva, pues, ¿no? Tú no respondes al estímulo en sí, sino a cómo lo interpretas. Este tipo de eventos puede ser explicado de muchas formas diferentes. Skinner lo explica como conducta gobernada por reglas, Stephen Hay lo explica de acuerdo a su visión de los marcos relacionales, y Rives lo explica como desde su visión interconductual como una conducta sustitutiva de contingencias. Hay diferentes formas de comprender la mediación verbal de la conducta. Muy bien, en resumen, la cognición, repitiendo algo que ya mencionamos anteriormente, se refiere a eventos y entidades que no pueden identificarse ni como estímulos, ni como respuestas, ni internos ni externos, ni como eventos o factores biológicos concretos, y además, en segundo lugar, contienen información necesaria para un desempeño o un grupo de desempeños. Ahora, de las 6 versiones de cognición que hemos visto anteriormente, ¿cuáles serían las que se adecuarían a esta definición? Por ejemplo, ¿qué cosa no es cognición desde nuestro punto de vista? O sea, ¿qué cosa no se adecuaría a la definición que acabamos de poner? Por ejemplo, la respuesta idiosincrática, o sea, propia de cada individuo, ¿no?, o variable en el tiempo al mismo estímulo, se atribuye erróneamente a procesos cognitivos cuando en realidad debería atribuirse a la historia personal. Es decir, ¿por qué tal cosa te...? En un libro, creo que es el libro de... no recuerdo este autor, el libro se titula Técnicas cognitivas para el control del estrés. Se pone un ejemplo donde se explica el modelo cognitivo y se explica de la siguiente manera. En el teatro hay una pareja que discute y en un momento dado la chica se levanta y le da una sonora cachetada a su compañero y se va. Ese hecho es presenciado por varias personas que están también en el teatro. Y hablemos de 3. Un jovencito, una chica y un hombre maduro. El jovencito se encoleriza al ver esa escena. La chica se alegra y se ríe al ver esa escena. Y el hombre maduro se deprime. El cognitivista explica esto de la siguiente manera. Lo que pasa es que el estímulo es el mismo, ¿no? La escena es la misma para los 3. Pero ¿por qué cada uno reacciona emocionalmente de manera diferente? Porque cada uno lo interpreta de manera diferente. Ahora, pero la interpretación a su vez viene de historias individuales o de ciertos contextos, ¿no? Es decir, el chico, por ejemplo, se molesta porque su propia situación personal o su propio aprendizaje previo va a determinar esa respuesta. Lo mismo pasa con la señorita que se ríe o con el hombre maduro que se deprime. Entonces, en ese aspecto nosotros creemos que el término cognición no correspondería a ese tipo de casos. Los eventos encubiertos no son cognitivos, son conductas que son simplemente observables a través de instrumentos. Los eventos privados tampoco son cognitivos, son formas lingüísticas de interacción muy complejas de un sujeto con su medio ambiente bajo ciertas regulaciones sociales. Las competencias no son cognitivas, sino que son clases de desempeños adquiridas bajo condiciones concretas. Finalmente, la intencionalidad y el significado de la conducta verbal y no verbal, como ya dijimos, es referible a las contingencias. Lo que sí se puede considerar cognición, de acuerdo a la definición que hemos propuesto, son 3 cosas de las que hemos visto anteriormente. Las reglas formales de las estructuras mentales tipo Piaget o tipo Chomsky, por ejemplo, los módulos mentales de Fodor y las actividades de procesos de información. Volviendo a nuestra pregunta, ¿se requieren estos elementos para explicar la conducta o es suficiente con las contingencias y los otros factores que hemos mencionado? Bueno, veamos algunas evidencias. En cuanto al procesamiento de información, los mismos neurocientíficos han llegado a la conclusión, aunque muchos de ellos gustan de hablar de constructivismo y gustan de hablar de la mente autónoma y el cerebro creativo, sin embargo, a pesar de todo ese discurso, que en gran medida es más bien ideológico, a pesar de todo eso, ellos mismos han reconocido que los factores contextuales y la experiencia previa determinan la respuesta cerebral o la respuesta cognitiva al estímulo. Ellos dicen, los conductistas están equivocados, porque los conductistas dicen, dado el estímulo, el sujeto debe dar una determinada respuesta. Pero como no es así, como dado el estímulo la respuesta es variable, entonces ahí el conductismo está en un error. Los que están en un error creo son ellos, ¿no?, al creer que el conductista dice eso. El conductista obviamente toma en cuenta las experiencias pasadas, la historia previa del sujeto y otros factores además del estímulo propiamente dicho. Es lo que siempre los conductistas han dicho. Y ahora los cognitivistas se están redescubriendo y los neurocientíficos se están redescubriendo en los estudios que están enmarcados en la moderna neurociencia.
Pero eso ya lo había dicho Watson en 1913. En cuanto a la conducta creativa o conducta tipo insight, reconocen esto, ¿no? Son los experimentos de Kohler, el fundador de la Gestalt, quien sostenía que el mono que junta los cajones y sube para coger el plátano, hace esto sin necesidad de haberlo visto, ni haberlo copiado, ni aprendido de ningún otro sujeto, ni que se haya reforzado previamente, ¿no? Entonces ese comportamiento es productivo, es lo que llaman el insight, ¿no? Pero experimentalmente se puede mostrar que si un sujeto no dispone de cierto repertorio, es incapaz de aprovechar los estímulos para llevar a cabo la conducta. Por ejemplo, observen esta paloma. Ese es un experimento de Einstein y sus colegas. El problema a resolver consiste en picar este plátano de plástico para obtener la comida. Observen que la paloma tiene a su costado un bloque de madera, lo mira, lo empuja con el pico, lo coloca justo debajo del plátano, trepa y pica el plátano y así obtiene la comida. Pero ¿cómo logra la paloma? Este es un ejemplo similar al del chimpancé de Kohler, muy similar. Pero ¿cómo logra la paloma hacer esto? Es que la paloma sola se da cuenta de que hay un plátano, hay un cajón y que si empujo el cajón y me subo voy a... Eso la paloma lo puede hacer siempre y cuando previamente y en otro contexto la paloma haya aprendido primero a picar el plátano sin el cajón, sin ninguna otra cosa, haya aprendido a empujar el cajón sin relación con el plátano, etcétera, y alguna que otra respuesta más, para que en el momento en que esté frente al problema, es la primera vez que se le pone en esta situación donde está el plátano y el cajón, es la primera vez, tenga ya ciertos elementos que la paloma va a juntar, va a sintetizar, va a unir para poder resolver el problema. Las palomas que no han sido entrenadas en estas respuestas nunca logran resolver el problema. Pero noten una cosa importante, este experimento no demuestra que no existe la conducta tipo insight. Lo que demuestra es que para que ese fenómeno ocurra, el animal tiene que tener ya ciertas conductas previamente aprendidas. Acá el misterio está en averiguar cómo es que el animal junta lo que está separado, las conductas que están separadas y aprendidas en distintas circunstancias, digamos que nada tiene que ver una con la otra, cómo logra juntarlas para elaborar un todo que a su vez le va a permitir resolver el problema. Entonces eso lo vamos a dejar para la discusión final. En cuanto a lo de las reglas formales, se ha demostrado que muchas veces la solución de un problema no depende solamente de la estructura lógica de ese problema, sino de cuánto el sujeto esté familiarizado con la temática del problema, con el contenido del problema o el contexto en el que se da el problema. Y pongamos un ejemplo bien sencillo. Un niño de la calle te vende algo a 10 soles, perdón, a 1 sol 50, y tú le pagas con un billete de 10 soles. El niño te da el vuelto exacto, 8 soles 50. Pero cuando ese mismo niño lo llevas a un salón de clases, le das un lápiz y un papel y le dices, fulano de tal vendió algo a 1 sol 50 y le pagaron con 10 soles, ¿cuánto debe dar de vuelto? Ese niño no logra resolver ese problema. A pesar de que desde el punto de vista lógico es idéntico al problema de compraventa que hace en la calle. ¿Por qué lo resuelve en la calle, en una operación real de compraventa, y no logra resolverlo en el colegio cuando lo debe hacer por lápiz y papel? Porque de acuerdo a los estudios, muchas veces la estructura lógica del problema no determina la capacidad del sujeto para resolverlo, sino el contexto en el que se da el problema, o también el contenido, ¿no? Para poner un ejemplo extremo, si tú eres vendedor de papas y te preguntan, por ejemplo, fulano vendió 10 kilos de papas ayer y 20 kilos hoy día, ¿cuántos kilos en total vendió? Seguramente que te va a dar la respuesta rápidamente. Pero si tú vendes naranjas y te ponen un problema de papas, no lo vas a resolver. ¿Por qué? Porque tú no vendes papas, tú vendes naranjas, ¿no? Digamos que ese es un ejemplo extremo para dar a entender lo que quiero decir, ¿no? El contenido del problema depende, tiene un interés fundamental en la posibilidad del sujeto de llegar a resolver el problema al margen de la estructura lógica que tenga ese problema. Por lo tanto, las reglas formales no son suficientes y probablemente cumplan un papel muy pequeño en comportamientos como toma de decisiones, solución de problemas y cosas de ese tipo. Pero acá yo quiero llegar a un punto importante. Estas evidencias, sin embargo, no resuelven el problema y no resuelven el debate porque siguen siendo parciales. Quedan muchos cabos sueltos. Por ejemplo, yo mencioné ya hace un momento que para la conducta tipo insight se requiere que el sujeto aprenda ciertas conductas previamente. Pero
el problema sigue sin resolver de cierta forma, puesto que aún no sabemos cómo es que el sujeto ensambla todo lo que aprendió y lo junta para llegar a resolver un problema novedoso, por ejemplo. Eso queda todavía en una opción de investigación que no queda todavía resuelta. Lo que podemos decir es que sí es verdad que hay muchos desempeños que parecen que solamente pueden explicarse cognitivamente, pero que en realidad vemos que se pueden reducir a contingencias, a experiencia previa, a factores contextuales, y en ese sentido la explicación cognitiva no sería necesaria. Pero estamos en una situación parecida a la que tuvo que enfrentar Thorndike cuando hizo sus experimentos sobre ensayo y error, recuerden. En estos experimentos él demostró que muchas conductas que parecen inteligentes eran el resultado de un proceso de aprendizaje por ensayo y error. Pero esos experimentos no probaron que los animales no son inteligentes o que no existan capacidades superiores en los animales. Lo único que probaron fue que muchas conductas que parecen ser, digamos, complejas y cognitivas, en realidad pueden reducirse a procesos mucho más sencillos. Yo diría que en este momento estamos en una situación muy similar a esa. O en todo caso, seguimos en esa situación, si lo podemos decir de esa forma. Como conclusión, quiero señalar lo siguiente. Yo sí soy inclinado a pensar de que debe haber un núcleo básico de aptitudes funcionales generales, como por ejemplo la aptitud del ser humano para aprender y usar un lenguaje referencial, un lenguaje propiamente humano que haga referencia a eventos que no están presentes en la situación en el momento en que uno habla, que es el lenguaje típicamente humano. Por otra parte, las personas llevan a cabo desempeños y además poseen competencias que son adquiridos mediante la experiencia en base a estas aptitudes, pero entre estas competencias y estos desempeños que son directamente observables y estas aptitudes que son muy generales, hay un núcleo o hay una cierta región difusa en donde se encuentran estos módulos mentales, estas estructuras cognitivas tipo Piaget o tipo Chomsky, o estas actividades de procesamiento de información cuya función exacta en la conducta todavía queda por determinar. Lo que sí puedo yo decir como conclusión final es que pienso que la tarea de la investigación conductista es demostrar hasta donde sea posible, hasta donde dé, cómo los desempeños de los sujetos son determinados por las contingencias y por los factores explicativos y no por estas estructuras cognitivas. Pero yo creo que en algún momento se va a llegar a un límite. Ese límite creo que aún no se ha alcanzado. Pienso que antes de decir que todo esto está determinado por estructuras cognitivas, primero tendríamos que hacer lo que han hecho los pioneros, es decir, explorar más allá para ver si hay otra explicación alternativa. En conclusión, entonces, el debate solamente va a quedar resuelto cuando se establezca ese límite más allá del cual ya las contingencias definitivamente no puedan hacer una explicación del comportamiento. Yo señalo, por ejemplo, lo siguiente, ya para concluir. El aprendizaje ocurre de manera gradual. Y esto llevó a muchos teóricos a suponer que hay procesos mentales o neurológicos que van modelándose gradualmente a medida que la conducta va cambiando. Pero Skinner demostró que bajo ciertas condiciones el aprendizaje puede darse instantáneamente, lo cual contradijo la idea de que el aprendizaje es un proceso neural o cognitivo que debe ocurrir gradualmente. Ese es el tipo de investigación que tenemos que hacer. Investigación que permite esclarecer cuáles son los mecanismos conductuales que expliquen un desempeño y que al ser descubiertos esos mecanismos haga innecesaria una explicación cognitiva. Aunque creo que en algún momento se va a llegar a un límite donde ya no sea posible encontrar más mecanismos conductuales. Pero pienso que todavía estamos muy lejos de haber llegado a ese límite. Muchas gracias.